Buenos días, en esta oportunidad abordaremos la unidad 4, denominada Reordenamiento de las identificaciones en la adolescencia. Los contenidos correspondientes a este eje son los siguientes: identidad y proyecto identificatorio en la adolescencia, deshacimiento de la autoridad parental, el hallazgo de objeto exogámico, nuevas modalidades de encuentro con el objeto, uso del Internet, juegos en red, chat, entre otros. Como lo venimos viendo en el desarrollo de las anteriores unidades, ubicaremos al adolescente como agente activo y artífice de los trabajos psíquicos que va llevando a cabo. En esta unidad abordaremos los siguientes autores: Urribarri, Palazzini, Rother-Hornstein, Cao, Rojas y Morduchowicz. Con fines pedagógicos dividiremos a los mismos en dos clases. Por un lado, los primeros 4 autores, que hablan principalmente sobre la identidad, las identificaciones, los trabajos psíquicos al respecto. Y por otro lado, en una segunda clase, a Rojas y Morduchowicz, que hablan también de la identidad, pero en relación al uso de Internet y las redes sociales. Comenzaremos con el texto de Urribarri, Conflictos, desafíos y procesamiento en la adolescencia. El autor comienza su texto relatando cómo, con la llegada de los cambios puberales, el adolescente comienza una investigación e indagación sobre su historia personal, la historia de sus padres, sus abuelos, sus antecesores en general en lo familiar, tratando así de armar un árbol genealógico que lo identifique, pero a la vez poniendo en cuestión esa historia oficial relatada por sus padres. De esta manera, el libreto cambia de protagonista y es el adolescente quien empieza a reconstruir y reordenar su historia. Esta posibilidad de ir historizando su árbol genealógico lo incluye dentro de una cadena generacional que le da un sentimiento de pertenencia que lo diferenciará de otro tipo de familias, a la vez que accede a la noción de temporalidad, de finitud y de muerte. Como dijimos, en este procesamiento crítico de su historia, el adolescente pasa a ser artífice y protagonista de ese libreto que anteriormente era relatado por los padres. En este proceso de historización habrá una confrontación con las diferentes versiones y el adolescente irá construyendo la suya propia. Habrá una reorganización que se verá principalmente en dos aspectos: en lo identificatorio y en lo relacional. Este punto lo podemos relacionar con el texto de Cao, que veremos luego, en donde menciona que el adolescente tendrá urgencias vinculatorias e identificatorias. Volviendo con Urribarri, él retoma a la autora Piero Lanier para destacar aquello que permanece, eso que posibilita el fondo de memoria y le otorga la posibilidad al adolescente de seguir sintiéndose el mismo más allá de los cambios que vaya experimentando. Señala también que él disiente parcialmente en algunas propuestas de esta autora en donde pareciera que todo estuviera condicionado por esas fijaciones tempranas. Él habla y destaca la importancia de este potencial modificatorio de los nuevos vínculos, las nuevas fantasías, proyectos e ideales que se le plantean al adolescente. La aparición de otros como referentes, otros significativos, que especialmente serán su grupo de pares, darán la pauta a una creciente ampliación identificatoria. Estas nuevas identificaciones pondrán en jaque el árbol identificatorio construido hasta el momento, ya que entra en colisión y en contradicción con las identificaciones infantiles. Por eso, a la par de estas nuevas identificaciones, hay un proceso de desidentificación que no es tan sencillo, ya que genera una gran conmoción y por momentos, de manera transitoria, un vacío, ya que el yo pierde sus apoyaturas. Ello promoverá, precisamente, la búsqueda de nuevas identificaciones. Por eso vemos la importancia que este proceso de desidentificación e identificación
se den a la par. Continuando con aquello que cae, con esas desidentificaciones, será tarea del adolescente despojarse de esas identificaciones y proyectos impuestos por los padres y crear un proyecto identificatorio subjetivante que sea propio. Continuando con Uribarri, veremos que el autor plantea que un aspecto clave en la adolescencia es el logro de la autonomización. Ello implica esa cualidad de personal en la realización de acciones e ideas, pero para que ello se logre es necesario que se realicen ciertos procesamientos como lo son cambios en el superyo, modificación en el ideal del yo, la decatectización parental y la consolidación del carácter. En lo que respecta al superyo, es importante su modificación para la instauración del segundo tiempo de la sexualidad, como vimos con Gracie. Recuerden que había un primer tiempo, un entretiempo y el segundo tiempo. Bueno, es así que con la llegada de la adolescencia hay una reactivación del complejo de Edipo, por lo que el superyo deberá reforzar la provisión del incesto, a la vez que también deberá hacer otra tarea, que es la de posibilitar la descarga pulsional en un objeto exogámico. Por eso decimos que actúa como una membrana semipermeable. Es por ello que el autor dice que el adolescente empieza a sentirse incómodo en la familia y se abre paso en el afuera para justamente poder encontrar estos otros objetos. Otra modificación esperable es que el superyo se torne más abstracto. Recuerden que en el tiempo de la infancia estaba presente en personas y ahora lo estará en las regulaciones sociales. Esta posibilidad de que se torne más abstracto va de la mano con la consecución de un pensamiento lógico abstracto, lo cual veremos en mayor profundidad en la unidad 5. En cuanto al ideal del yo, el autor destaca que sus orígenes radican en el narcisismo primario. Recuerden que en ese momento las figuras parentales fueron instaladas en un lugar de omnipotencia, entonces eran temidas, admiradas, pero con la llegada de la adolescencia se espera que haya una tramitación distinta, que se produzca un trabajo de desidealización de los padres y la posibilidad de construir ideales propios, nuevos valores y modelos basados en su singularidad. Estos valores y modelos y los ideales tienen que tener una base en el principio de realidad y la aceptación de la falta. Es para que no se busque la perfección, sino que justamente estas nuevas instauraciones orienten y regulen el autoestima y el proyecto identificatorio. Pero algo sucede cuando no hay una confrontación con estos ideales infantiles y no se puede desidealizar a los padres. Lo que se buscan son ideales sustitutos en el exterior, por ejemplo, en entregas alienantes, ya sean ideales políticos, en la religiosidad o en formas saludables, ¿sí? Podríamos pensar quizás cuestiones del veganismo, pero en cuestiones más extremas. Por último, Uribarri aborda la consolidación del carácter. En este aspecto, plantea que aquellas remociones y reestructuraciones producidas por los cambios puberales producen por un lado la estabilización y por el otro un cambio en el modo de ser y actuar, es decir, se estabilizarán aquello que va a permanecer y se crearán los cambios necesarios para que el adolescente y la adolescente creen su propia singularidad, ¿sí? Todas estas modificaciones van a ir construyendo un proyecto, una meta, como hablamos, un proyecto identificatorio que se regule por la modalidad de ser propia. Ahora continuaremos con el texto de Palazzini llamado Movilidad, encierros, errancias, avatares del devenir adolescente. Es conveniente abordar este texto teniendo en cuenta por un lado las consideraciones iniciales para luego analizar las tramitaciones psíquicas que plantea la autora. Palazzini comienza planteando cómo la adolescencia se constituye en una categoría a partir de los cambios socioeconómicos producidos por la revolución industrial. Anteriormente, el pasaje de la niñez a la adultez se daba por rituales de iniciación. Es por ello que justamente esta categoría de la adolescencia se instaura como un lugar de tránsito, ¿sí? Un lugar de tránsito entre la niñez y la adultez. Se va a apuntalar en los cambios somáticos. Es así que este despliegue puberal, como dice la autora, marca un anclaje biológico.
¿Qué quiere decir esto? Es que los cambios corporales van a dar lugar a lo que Palazzini denomina el acontecimiento adolescente, con la estructuración y reestructuración psíquica concomitante que implica el trabajo. Entonces, lejos queda ya la noción de moratoria psicosocial planteada por Erickson como un lugar de espera descansada. Al contrario, la adolescencia se basa justamente en la conquista de una posición, por lo que tomaremos la noción de trabajo psíquico como un lugar central. Esto seguramente le recuerda a lo planteado por Rodulfo a definir trabajo psíquico. En este mismo lineamiento, Palazzini también coincide en que estas tramitaciones psíquicas no se enmarcan dentro de un orden cronológico evolutivo, sino que pueden acaecer más allá de la edad de la persona. Sin embargo, aquí hay que prestar atención. Por más que estas tramitaciones puedan darse en un momento posterior, el que ocurran al compás de los cambios corporales, es decir, de un modo simultáneo, le otorgan un sentido de potencialidad y de oportunidad de conquistar una posición estructurante. Si se da en un tiempo posterior, algo allí se perderá. Bueno, por otro lado, es destacable la diferenciación entre adolecer y adolecer. Generalmente escuchamos que los adolescentes adolecen, ¿sí? Plagado de una cuestión imaginaria del padecimiento, del dolor, de las angustias, que sí pueden estar, pero por otro lado, la raíz que acompaña la palabra adolescencia tiene que ver con adolecer, ¿sí? Que implica crecer, desarrollarse. Entonces vemos cómo la adolescencia está entre esta paradoja justamente del padecimiento y por otro lado como un lugar de idealización, como un tiempo pleno de vida. Palazzini plantea una serie de tramitaciones psíquicas importantes que se den en este momento adolescente. Ellas son el trabajo de sustitución generacional, la reorganización identificatoria y la construcción de la afuera. Tomando como punto de partida la sustitución generacional, vemos que ella implica un complejo movimiento que tiene como base la confrontación generacional, la cual implica la crítica e impugnación de lo heredado, de aquello transmitido por los padres. Este momento se caracteriza por ser un tiempo tumultuoso, en donde habrá tantos componentes agresivos y de ternura. Tanto él y la adolescente como sus padres vivirán esta ambivalencia. Es que, como plantea Winnicott, el acto de crecer es un acto agresivo, es ganarle lugar al otro. Aquí será necesario que se dé una desidealización de los padres, los cuales se pondrán en constante cuestionamiento. Estos padres también deberán afrontar el convertirse en objetos inadecuados. En este punto, la autora introduce el término de obsolescencia. Es aquel proceso de desinvestidura parental que implica la posibilidad del adolescente y la adolescente de estar solos, de alejarse de los objetos incestuosos que ya quedan caducos. Como mencionamos, esta operatoria es necesaria, pero puede verse impedida por diferentes motivos. Por un lado, ante padres autoritarios y por otro, ante padres adolescentizados. En ambos casos no hay confrontación posible. Por otro lado, el trabajo de reorganización identificatoria posibilitará cambios en la subjetividad. Implica la creación de ideales propios y la modificación del ideal del yo. El adolescente y la adolescente estarán movidos por ideales, ilusiones que ellos mismos irán creando, conformando así un proyecto identificatorio. Este es un punto crucial que la autora define como la construcción del yo por el yo. Es necesario para poder proyectarse temporalmente y establece la idea de un cambio que implica una distancia temporal. Es lo que se quiere ser. Inaugura así la dimensión de futuro. Asimismo, Palazzini plantea que la remodelación identificatoria estará atravesada por un proceso de identificación y desidentificación de aquellas representaciones e ideales infantiles y de identificación con aquello que aporte la dimensión relacional. Entonces, si bien se irá identificando con nuevas representaciones y se irá desidentificando de otras que ya no le sirven, habrá algo de aquello que permanece, ¿sí? E implicará un trabajo de historización, la cual es la posibilidad de crear un fondo de memoria que sirva como garantía identificatoria y cree
un sentimiento de continuidad. Así vemos cómo pasado, presente y futuro se relacionan e interrelacionan en esta reorganización identificatoria. Por último, abordaremos la construcción de la afuera. Aquí podemos pensar nuevamente en Rodolfo cuando manifiesta que es una de las tareas del adolescente que la afuera devenga más importante que lo familiar. En esta búsqueda de la salida exogámica es necesario poder desinvestir y desidentificarse de los objetos parentales, de la cultura familiar. Es así que el adolescente tomará de la afuera aquello que provean su grupo de pares, su entramado vincular con otros adultos significativos. Aquí también se plantea la noción de contrato narcisista tomado de Piero Lanier. Esta noción da cuenta del lugar asignado para cada sujeto, quien debe garantizar la continuidad familiar y la del conjunto social. En este sentido veremos la función identificatoria que tiene este contrato. También vale diferenciar que habrá un contrato en los vínculos primarios y otro que se establece en los vínculos secundarios, es decir, en el grupo, el lugar que cada uno tiene asignado en su grupo. Por último, en lo que respecta a la construcción de la afuera, veremos la importancia de la posibilidad de hacer vínculos y de construir la categoría de nosotros. Seguiremos con el texto de Rotter Holstein llamado Identidades. La autora comienza su texto expresando que la identidad es compleja y paradójica, lo cual es una gran apreciación, ya que la identidad no será algo acabado de una vez para siempre e implica una serie de tramitaciones psíquicas para su constitución. En sus referencias continúa explicitando que la identidad oscila entre similitud y diferencia. Es eso que nos hace parecidos, pero a la vez diferentes a otros. Por eso, también es lo que nos hace singulares. Aquí vemos cómo los otros ocupan un lugar preponderante, por eso la autora va a decir que no hay identidad sin alteridad. Luego distingue dos significaciones. Por un lado, la identidad ipse y por otro lado, la identidad idem. La identidad idem es aquello que permanece y no cambia a través del tiempo y se relaciona con la identificación primaria. Y la identidad ipse es aquello que puede ir cambiando. Es así que la autora habla como una promesa mantenida, es de lo que uno va a ir siendo, lo que uno puede ser, o lo que se fue en algún momento. Por eso implica la alteridad en un grado más íntimo. En relación al cuerpo e identidad, podemos decir que el cuerpo constituye la base de la identidad. Es por eso que, como otros autores mencionan, la marea puberal hackea la identidad. Cambia todo, la imagen y el esquema corporal, y se debe movilizar la cuestión identitaria. Como se hizo en los primeros tiempos, en la adolescencia se deberá realizar un trabajo de objetivación y apropiación. La objetivación es la posibilidad de ubicarse como alguien en el espacio de otros, y la apropiación es la incorporación de esa experiencia visual, haciéndola coincidir con la experiencia interna del cuerpo. Dentro de la identidad corporal se encuentra también la identidad sexual, que no es linealmente coincidente con el sexo anatómico. Se compone de identificaciones, de la identidad de género y de los modelos vigentes de feminidad y virilidad propuestos por la cultura, como lo vimos en los planteos de Glosser Fiorini. Por otro lado, también estuvimos pensando en la importancia de los otros en la dimensión relacional. Esos otros son estructurantes del psiquismo, por un lado a nivel del yo, con el aporte de identificaciones que pueden otorgar, y por otro lado a nivel del superyo, en el cual se incorporarán la ley a partir de la relación de amor con padres o sustitutos. En lo que se refiere a la constitución identitaria, es destacable pensar el psiquismo como una organización abierta y activa. El capital identificatorio desde que nacemos deviene y se enriquece por el aporte de los otros, quienes cumplen el rol de espejo y nos dirán quiénes somos. En este sentido, la madre o quien cumple la función materna será la portavoz, dotando al niño o a la niña de deseos, anhelos, proveyéndolo de anticipaciones. Es así que los padres interpretan lo que el niño o la niña siente, desea. Ello se denomina violencia de la interpretación y es necesario que ello ocurra en los primeros tiempos de vida. Por eso se denomina violencia primaria, que es un concepto de Piero Lanier. Sin embargo, si esto persiste más de lo necesario y la madre se ubica en un lugar de poder sin poder reconocer la autonomía de su hijo o de su hija,
y no le da la posibilidad de pensar, se produce una violencia secundaria, lo cual trae consecuencias mortíferas para el yo. Aquí es importante diferenciar de que una violencia primaria es esperable que suceda y no así la violencia secundaria. En lo que respecta al concepto de identidad, Rother Hornstein expresa que la identidad es imagen y sentimiento, porque es un sentimiento de sí, un estado de ser y un reconocimiento que va mutando a lo largo del tiempo, pero también implica una operación intelectual y una actitud corporal, lo cual se muestra en una exterioridad. La identidad puede pensarse en distintos niveles. Podemos pensar una identidad individual, otra familiar, grupal, nacional. Todas ellas se compondrán de identificaciones. En este aspecto, el punto de anclaje serán las identificaciones primarias que, como vimos anteriormente, inserta al adolescente en una cadena generacional. Algunas de estas identificaciones serán las que permanecen y otras serán removidas. Es a partir de estas identificaciones primarias que se abre la posibilidad y un abanico para las identificaciones secundarias que serán tomadas de los otros significativos. Como mencionamos anteriormente, las identificaciones dotan de una prehistoria generacional, dando sentido de pertenencia y estableciendo determinados roles, a modo de contrato narcisista como lo vimos con Palazzini. Para finalizar con esta primera clase, abordaremos el texto de Cao llamado Narcisismo, segunda fundación. Este texto suele resultar complejo no solo por su modalidad de escritura, sino también por los conceptos psicoanalíticos que la autora emplea, por lo que sugiero que puedan acompañar su lectura recurriendo a un diccionario de psicoanálisis en caso de necesitarlo. Ahora bien, Cao comienza expresando que generalmente el abordaje teórico del procesamiento adolescente se centró en el resurgimiento de la conflictiva edípica, dejando a un lado los profundos cambios que acontecen en el registro narcisista, al cual él dará un lugar central en la transfiguración adolescente. Es por ello que establece que ocurrirá una segunda fundación del narcisismo. Recordemos que la primera ocurrió en los momentos inaugurales de la vida del sujeto. Por otro lado, la organización narcisista será sometida a un proceso de configuración y reconfiguración que llevará a una permanente actualización del sujeto y de sus relaciones con los otros del vínculo. Entonces veremos cómo Cao plantea que esta organización narcisista se irá reconstruyendo a partir de la interacción del registro intra e intersubjetivo. También el autor manifestará que la condición adolescente implicará reconfiguraciones en la tópica psíquica. Todo este proceso de transfiguración de su mundo interno, el autor lo denomina transbordo imaginario. Este transbordo implica el cambio en sus fantasías, en sus representaciones, en sus ideales y en su imagen corporal. Estará acompañado de una permanente sensación de inseguridad, fragilidad e impotencia. Esto llevará a un necesario trabajo de remodelación identificatoria, creando así un nuevo montaje identitario. La remodelación identificatoria sacudirá la estabilidad, debilitando aquellas estructuras que sostenían al yo hasta ese momento, es decir, modificará su relación consigo mismo, con los otros y con su propio cuerpo. Justamente por ello es que este autor sostiene que se plantearán dos nuevas urgencias. Por un lado la identificatoria y por otro lado la vinculatoria. El yo, empobrecido, necesitará de nuevas representaciones que lo signifiquen y nuevos vínculos con otros significativos que lo sostengan. Logrará momentos de estabilidad que se irán poniendo en jaque frecuentemente, ya que este es un proceso dinámico. Se presentará en el adolescente y la adolescente un duelo por lo que fue, que se verá manifestado en el dolor por lo perdido, acompañado de un sentimiento de vergüenza por lo que fue, ya que le recuerda su dependencia material y afectiva. A este punto también lo aborda Uribarri en su texto. En la remodelación identificatoria veremos cómo hay ganancias y pérdidas, hay un trabajo de construcción y de deconstrucción. Al igual que Uribarri y Palazzini, Cao menciona que hay una instauración de un proyecto identificatorio que marca la posibilidad de un mañana ser capturado. Es un proyecto temporal que establece la distancia que hay entre el yo,
que es el presente, y ese ideal del yo, lo que se busca conseguir. Este proyecto se funda en un pasado, que será la historia personal, que será constituida por lo que permanece, esas representaciones que funcionan como un hilo conductor del sentimiento de mismidad, dando la sensación de continuidad y de cohesión. Con la remodelación identificatoria también habrá cambios en el superyo y en sus subestructuras, que son el ideal del yo, la conciencia moral y la autoobservación. Ahora bien, en lo que respecta al superyo, tal como lo vimos con otros autores, es un campo que estaba bajo el dominio hegemónico de los adultos, quienes eran los que configuraban los códigos y las normativas, las cuales hoy se pondrán en cuestionamiento a partir de las propias ideas, valores y actitudes del adolescente, las cuales se irán constituyendo con el influjo de personas significativas, ya sean maestros, amigos, arquetipos ideales. Estos cambios influirán en la formulación de la actividad represiva. Recuerden que lo que vimos sobre la prohibición del incesto con Uribarri, y también repercutirá en las transformaciones éticas y morales de los ideales. En lo que respecta a la conciencia moral, entendemos que ella marca lo que se debe o no se debe hacer. Como señala Cao, pone la puesta en marcha de la actividad represiva e inicia un trabajo de deconstrucción, construcción y reconstrucción, principalmente en lo que se refiere a la temática de la sexualidad genital, ya que ahora en adolescencia se cuenta con la posibilidad y libertad de ejercerla. Por otro lado, el ideal de Joe, también como lo vimos con otros autores, será despojado de ese destino imaginado por los padres y será tarea del adolescente crear su proyecto identificatorio, lo cual le dará la posibilidad de proyectarse a través de fantasías sobre sí mismo, en donde irá probándose con imágenes a futuro. Algunas de ellas serán aceptadas y otras no, serán rechazadas. Cao destaca la importancia aquí de los otros del vínculo, quien con su mirada aportarán valoraciones y darán modelos para que ese proyecto identificatorio se siga constituyendo. De acuerdo a la posibilidad de cumplir o no con esas aspiraciones, se generará una tensión en el registro narcisista, provocando ansiedad, temores y angustias. Por eso es importante destacar cómo están presentes las emociones durante todo este transbordo imaginario. El ideal del yo y la conciencia moral se relacionan directamente con la autoobservación, la cual en este momento se presenta con mayor intensidad, acompañada de una mayor capacidad reflexiva. En lo que respecta a la autoestima, que es la valoración de sí, la misma estará atravesada por la posibilidad de alcanzar nuevos ideales y de las vinculaciones que vaya estableciendo con los otros, por lo que también habrá una exigencia de reacomodamiento en este terreno, y esta configuración no será cerrada debido a la imposibilidad de encontrar una solución identitaria definitiva. Entonces, como lo vimos a lo largo de este texto, el eje girará en torno a la transfiguración acaecida en el registro narcisista, la tópica y sus diferentes instancias, teniendo un lugar preponderante la cuestión relacional, es decir, la dimensión de los otros del vínculo, como así también la cuestión identificatoria. De este modo terminamos con la primera parte de la unidad 4. Gracias por su atención.